¿Lo tenemos ahí? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, la tarea que nos queda es la segunda mitad del dilema del teórico. Así que vamos directamente ahí. Esa es la única foto en colores que encontré de Hempel. Creo que está vivo todavía. En la foto. En la foto, si no en el Sí. proceso. En la foto todavía está vivo, tengo mis dudas. Bien. Entonces, vamos a comenzar desde lo más importante, que es la formulación del dilema, para que nadie quede atrás. Entonces, el dilema se formula de la siguiente manera. Si los términos y principios de una teoría sirven a su propósito, funcionan, entonces son innecesarios. Si no sirven a su propósito, son sin duda innecesarios. En una teoría cualquiera, o bien los términos y principios sirven a su propósito, o bien no lo hacen. En consecuencia, los términos y principios de una teoría cualquiera son innecesarios. De este argumento, de las tres premisas del argumento, la primera premisa es la llamada paradoja del teorizar. Bien. Entonces, como había explicado en una de las preguntas que nos hicieron antes de comenzar la clase, lo que Hempel va a hacer ahora es tratar de cuestionar este razonamiento. Para cuestionar un razonamiento, al menos en filosofía analítica, o cuestionás la inferencia o cuestionás la verdad de las premisas. La inferencia es válida, es de hecho una deducción, por lo cual no tiene mucho sentido ponerse a cuestionar eso. Hempel opta por cuestionar la verdad de las premisas, y la única premisa de la que tiene mucho interés dudar es la primera premisa, la paradoja del teorizar. Por lo tanto, la estrategia de Hempel será mostrar que los fundamentos que se alegan en favor de la primera premisa no alcanzan a justificarla, y por lo tanto la premisa es falsa. Esa es la estructura general del artículo. Entonces, vamos a ver diferentes estrategias para justificar la verdad de la paradoja del teorizar, y Hempel va a ir desarmándolas una a una. Bien, entonces con eso ya podemos pasar a la sección 6, que ya la vimos en la clase pasada. Santi nos explicó un montón de cosas y yo aprendí un montón también sobre este tema, pero habíamos visto que en el caso más simple, una oración de este tipo, una oración una oración interpretativa para los términos teóricos, podría ser una definición explícita de la expresión teórica en términos de expresiones observacionales. En este caso, el término teórico es innecesario, en el sentido de que siempre se lo puede evitar reemplazándolo por su definición observacional. Si se definiesen así todos los términos primitivos no lógicos de una teoría, entonces se podría formular esa teoría T enteramente en términos observacionales. De manera que todos sus principios o leyes relacionen directamente observables entre sí. Entonces, una primera justificación de la paradoja es la idea de que podés reformular cualquier teoría en un vocabulario puramente observacional, ofreciendo definiciones explícitas de cada uno de sus términos en el vocabulario teórico. O sea, de cada uno de sus términos en el vocabulario teórico en términos del vocabulario observacional. Bien. Entonces, la filosofía que trató de defender algo parecido a esta posición, yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro que el operacionalismo de los años 20 y 30 en filosofía de la física haya tratado de tener, o haya tenido este objetivo específicamente en mente. Creo que era una posición más acerca de conceptos que teorías. No sé, Santi, ¿qué recordás de eso? Pero lo que dice Hempel, en cualquier caso, es que algo parecido a esto, si se lograse llevar a cabo esta estrategia de definición explícita de los términos teóricos, satisfaríamos de alguna manera los cánones de la filosofía operacionalista. El de la foto es Bridgman, uno de los físicos y filósofos que propone esta filosofía. En esta estrategia se introduce cada uno de los términos teóricos mediante una definición explícita que establece una respuesta observable, siendo esta última necesaria y suficiente en determinadas condiciones de prueba observables para la aplicabilidad del término en cuestión,
y la forma lógica de la definición explícita. Esta no es la terminología de Hempel, tampoco es la que yo usaría ahora, es una mezcla, pero es lo que pude hacer con el MathType de Word, donde en el término de la izquierda tenés el término teórico Q, y lo que se establece es que Q es idéntico por definición al condicional. Si X es golpeado, entonces X produce un determinado efecto observable. No, perdón, si se cumple una cierta condición de prueba C, entonces se observan los efectos observables E. Bien. Estoy yendo rápido porque ya lo vimos. Carnap, aproximadamente a la edad de la foto que se ve, es un paper creo que de los 30, que son ideas que repite de igual después más adelante. Carnap muestra en un argumento que esta manera de definir los términos teóricos tiene una dificultad. Esa dificultad está vinculada con la interpretación extensional del enunciado condicional que vimos. Una proposición condicional es falsa solo si su antecedente es verdadero y su consecuente es falso, pero por sobre todas las cosas es verdadera cuando su antecedente es falso. Por lo tanto, para cualquier objeto que no satisfaga esas condiciones experimentales C, el definiens como un todo va a ser verdadero, y por consiguiente se le deberá asignar a ese objeto la propiedad teórica Q, de manera trivial. Bien. Y la propuesta de Carnap para eliminar esta dificultad, con Santi habíamos visto la semana pasada que hay un montón de estrategias, o sea que hay al menos varias estrategias que uno puede adoptar, pero la de Carnap es relativamente barata, porque implica solamente lógica de primer orden, y una semántica extensional para la lógica de primer orden. Entonces lo que él propone es que abandonemos la idea de definiciones explícitas. No va a ser posible ofrecer una especificación completa en términos observacionales del significado cognitivo de los términos teóricos, de ningún término teórico particular, sino que a lo máximo que podemos aspirar es una especificación parcial del significado de los términos teóricos en términos observacionales. Esta idea de especificación parcial del significado se captura en la forma lógica de la oración reductiva bilateral. Que acá en esta slide tienen la forma lógica de la oración reductiva bilateral. Hay un error muy común que suele suceder en los finales, suele suceder en los parciales, que es hablar de la propuesta de Carnap en términos de definiciones parciales. Pero eso es un error categorial, porque ¿qué es una definición parcial? Es como estar medio embarazado. O sea, o es una definición, ofrece condiciones especiales suficientes para el significado. Si no ofreces eso, tenés algo distinto de una definición. Por eso, Carnap no habla de definiciones parciales, sino de enunciados o oraciones reductivas bilaterales. Reductivas porque hay una... En esta cuarentena yo me siento medio embarazado. Yo de hecho estoy bastante como evitando el pánico de ser un vecino de Lomas de Zamora y que el intendente tenga coronavirus. Estoy tratando de soportar el pánico. Hempel ayuda mucho, es como las heladas laderas de la lógica de la que hablamos al comienzo del curso. Bueno, los enunciados, Daniel levantó la mano. Tengo que... esperen. Sí, podés hablar. Daniel. ¿No? Daniel Liefenson. ¿No? Se le levantó sola. Se le levantó sola. Bueno, fíjense que la forma lógica de elaboración de reducción parcial es muy distinta a la de definición explícita. Y otro error muy común, perdón que me detengan esto, es por el bien de todos.
Otro error muy común es decir que las oraciones reductivas bilaterales son las definiciones parciales con los condicionales cambiados. Eso lo hemos escuchado, Santi. Y no es eso, no es eso. Por empezar, el término teórico, en la definición explícita, aparecía como uno de los términos de una igualdad definicional. En cambio acá, el término teórico Q está siendo usado. Aparece en el medio de un enunciado que no está claro su estatus, pero que puede ser perfectamente un enunciado empírico. Mientras que las definiciones no son enunciados empíricos. O al menos no está, es bastante plausible pensar que son enunciados analíticos. Este enunciado no es un enunciado analítico. Si es algo, es un enunciado empírico, que nos dice cómo se comporta la propiedad referida por el predicado Q en relación con ciertas condiciones experimentales y ciertos efectos observables. Lo que esta oración especifica es que si un objeto está en las condiciones de prueba de tipo C, entonces tiene la propiedad Q si solo si muestra una respuesta observable de tipo E. Por lo que solo nos especifica, si lo hace, el significado de Q de manera relativa a las condiciones de prueba C. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de estos enunciados de reducción parcial? En primer lugar, puesto que estas especificaciones de significado son solo parciales, los conceptos teóricos se vuelven abiertos. Esto es, su significado no está delimitado perfectamente por una definición en términos observacionales, sino que parte de su significado queda inespecificado. Y no solo eso, mientras en el operacionalismo clásico cada término teórico tenía una sola definición explícita, para cada término teórico en la propuesta de Carnap tenés un conjunto de oraciones reductivas diferentes, mutuamente suplementarias entre sí para un término teórico dado. Por lo que cada término teórico puede disponer de diferentes criterios operacionales de aplicación en diferentes contextos. Lo habíamos visto con el ejemplo de temperatura. Bueno, algunas reglas, algunos enunciados de reducción parcial te van a especificar cómo se determina la temperatura mediante termómetros o mediante otros dispositivos en condiciones de cero absoluto, o lo que sea. Bien. Bueno, eso respecto a la sección 6, y hasta acá vimos con Santi la vez pasada, así que esto tiene que ser familiar para todos. Yo les había dicho, quizás imprudentemente, que toda la sección 7 merecía ser obviada. ¿Por qué? Porque es un laberinto en el cual es muy fácil perderse y muy difícil salir, con una gran dificultad técnica desde el punto de vista lógico, para lograr un objetivo filosófico que es completamente periférico del objetivo principal del artículo. O sea que si realmente aman la filosofía de la ciencia y no tienen nada mejor que hacer en cuarentena, léanlo. Pero si no, no. Ese fue mi consejo de la semana pasada, lo mantengo parcialmente, pero hay unos ciertos pasajes del final de la sección 7 que me parecieron hermosos, que quisiera compartir con ustedes, que quisiera compartir con Santi, porque me parece que explicitan la motivación filosófica de Hempel para ir en contra del dilema del teórico, y por lo tanto ir a favor de la indispensabilidad de los términos teóricos. Tengo una edición diferente a la que está en Subir al Campus, así que no lo sé exactamente, pero es uno de los últimos párrafos de la sección 7. Se los leo. Dice, esto es Hempel: cuando un científico introduce entidades teóricas, tales como corrientes eléctricas, campos magnéticos, valencias químicas o mecanismos subconscientes, procura que sirvan como factores explicativos dotados de una existencia independiente respecto de los síntomas observables por los cuales se manifiestan. Esto es, parte del... Bueno, no lo termino de leer y después lo discutimos. O para decirlo de forma sucinta, cualesquiera que sean los criterios observacionales de aplicación que el científico pueda proporcionar, lo que tienen por objeto es simplemente describir síntomas,
o indicaciones de la presencia de la entidad en cuestión y no dar una caracterización exhaustiva de ella. Esto es, la relación que hay entre los factores, las entidades teóricas postuladas por la teoría y los fenómenos que se pretende observar no es una relación directa, de manera que los fenómenos que se pretenden explicar mediante la postulación de esa entidad teórica agoten el contenido empírico de esa entidad teórica, porque se supone que tiene que tener un poder explicativo mayor y que puede ser útil para explicar otros fenómenos. Él dice esto mejor que yo. Sigo la lectura del párrafo. Dice: el científico, o la científica, el científique, desea en realidad dejar abierta la posibilidad de añadir a su teoría nuevos enunciados que incluyan sus términos teóricos. Enunciados que pueden permitir nuevas relaciones interpretativas entre términos observacionales y términos teóricos. Y aún considerará a estas como nuevas suposiciones acerca de las mismas entidades hipotéticas a las que hacía referencia en los términos teóricos antes de la extensión. Esto es, si yo propongo, por ejemplo, el concepto de fuerza para explicar la caída libre de los graves, pero luego resulta que puedo utilizar ese concepto para explicar las órbitas elípticas de los planetas, entonces lo que quiero decir es que son las fuerzas, los mismos tipos de entidades teóricas, las que explican uno y otro caso. Y quiero seguir agregando éxitos explicativos en el mundo de los fenómenos para las entidades teóricas que propongo. Dice Hempel, este modo de considerar a los términos teóricos parece tener un valor heurístico definido. Estimular la invención y el uso de conceptos con gran poder explicativo para los cuales se puede indicar en un primer momento solo algunos enlaces con la experiencia, pero que son fructíferos en tanto sugieren nuevas líneas de investigación que pueden a su vez conducir a relaciones adicionales con los datos de la observación directa. O sea, es esperable que la relación semántica entre términos teóricos y términos observacionales sea de textura abierta e indirecta, como sugiere Carnap, porque parte de la razón, de la motivación por la cual postulamos términos teóricos, es que esperamos poder aplicarlos a un dominio abierto de aplicaciones empíricas pretendidas. Esta idea me gusta, me parece que está muy bien, está en la sección 7 después de una larga discusión lógico-filosófica que no conduce a nada mucho más interesante. No sé, Santi, si habías visto este pasaje. Sí, sigamos para adelante. Bien. Bueno, dicho esto, llegamos a las secciones, me parece, más difíciles del dilema del teórico, aquellas que van a requerir mayor esfuerzo de atención de parte de todos nosotros, y que posiblemente causen más dolores de cabeza a la hora de preparar la materia. Así que vamos. Vamos ahí. ¿Estás viendo el chat? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces la sección 8 ofrece la respuesta de Hempel en 1958, o sea, en este artículo, al problema de que había dejado abierto Carnap al proponer los enunciados de reducción parcial. Luego Hempel, en los 70s, va a revisar estas ideas aún más. Esto, si se quiere, es como un momento intermedio de sus ideas, donde trata de expresar ideas no tan empiristas en términos empiristas. Esa es mi descripción de la situación. Vamos a ver de qué se trata. Comienza recapitulando lo que vimos en la sección 6, lo cual te sugiere también que la sección 7 no tiene nada que ver con nada y podría ser omitida, ¿no? Entonces, en el 8, remitiendo a la sección 6, dice: la introducción de un término mediante una cadena de oraciones reductivas difiere del uso de una cadena de definiciones en dos aspectos significativos. Esto es, ¿cuáles son los dos aspectos en los cuales se distinguen la estrategia de Carnap, de los enunciados de reducción parcial, de la estrategia operacionalista de las definiciones explícitas? Y dice, difieren en dos aspectos. Primero, en el caso de la estrategia de Carnap,
se especifica el significado del término teórico solo parcialmente, y no se proporciona un modo de eliminación del término, en todos los contextos en los cuales puede aparecer. Y en segundo lugar, como regla, no es una mera convención notacional, no es un enunciado analítico, sino que comprende afirmaciones empíricas, no es una definición. Y porque no es una definición, es un enunciado empírico, no es un enunciado, una mera convención notacional de vamos a llamar fuerza a lo siguiente. Ahora bien, la solución de Carnap, dice Hempel, no es la panacea. Las oraciones reductivas se adecúan muy bien a la formulación de criterios operacionales, pero tienen sus propias limitaciones bastante serias en lo que respecta a la forma lógica. Esto es, la forma lógica que vimos de los enunciados de reducción parcial puede cubrir todo el espacio de enunciados interpretativos para los términos teóricos posibles de todas las teorías en todos los contextos. ¿Todos van a tener esa forma? No. Por lo tanto, no son suficientes para proporcionar un esquema general satisfactorio para la interpretación parcial de una teoría o de los términos teóricos. Esto es solo un esquema básico, diríamos, de juguete, aplicable a unos pocos casos idealizados, pero no está claro que sobre esa base podamos decir que hemos resuelto el problema de la interpretación parcial de una teoría. Lo que necesitamos, dice Hempel, es un concepto general de la interpretación parcial, que no se atenga a si se quiere, las peculiaridades de la forma lógica que querramos darle a este o aquel enunciado de reducción parcial. Entonces, toma una estrategia generalista, justamente, y dice, vamos a admitir como enunciado interpretativo a toda oración, cualquiera sea su forma lógica, que contenga al menos un término teórico y al menos un término observacional. Esto es, cualquier enunciado mixto puede ser admitido como un enunciado interpretativo. No establece Hempel ninguna restricción sobre la forma lógica de estos enunciados. Pueden tener cualquier forma lógica. ¿Pueden tener las formas de definiciones explícitas? Sí. La forma de enunciado de reducción parcial, no veo por qué no. Cualquier otra forma en la cual se cumpla la condición de que vincula de alguna manera un término teórico y un término observacional al menos, bueno, eso es todo lo necesario para que hablemos de un enunciado interpretativo. Fíjense que es una generalización notable del concepto de enunciado de reducción parcial, porque ya ni siquiera le importa a Hempel cuál es la forma lógica de sus enunciados. Solo le basta que contengan, que sean mixtos, que contengan elementos tanto del vocabulario teórico como del vocabulario observacional de la teoría. Entonces, con estas herramientas, con esta idea general de enunciado interpretativo, él va a ofrecer ahora una definición de un sistema interpretativo para una teoría dada. Esto es un intento por conservar la concepción clásica y por lo tanto euclídea de teoría como sistema axiomático. Es un intento en parte por conservar la idea de que lo que diferencia las teorías empíricas de las teorías no empíricas dentro de esta concepción clásica es la adhesión de un conjunto de enunciados interpretativos a los axiomas teóricos de la teoría, pero todo lo demás es un poco idiosincrásico de Hempel y es distinto de la concepción clásica tal como la venimos viendo. Entonces, voy a leerles la definición que da él del sistema interpretativo. De hecho, nos va a servir para introducir parte del vocabulario que va a ser importante en lo que viene. Dice, sea T, estoy leyendo acá, ¿no? Sea T una teoría. La teoría se caracteriza sea T una teoría que se caracteriza por el conjunto de postulados o axiomas, en términos de un vocabulario teórico, finito, lo llama B sub T, y sea B sub B larga, un segundo conjunto de términos extralógicos al que llamará vocabulario básico, que no comparte ningún término con el vocabulario teórico. Fíjense, esto es muy importante. La teoría es caracterizada como un cálculo axiomático, ¿ok? Un conjunto de axiomas. Los axiomas
están formulados en el vocabulario teórico. Pero la teoría es, si se quiere, el par ordenado de ese cálculo axiomático y un segundo conjunto. Esperen. Vamos de otra manera. El vocabulario de la teoría se divide en dos conjuntos exclusivos y excluyentes. El vocabulario teórico y el vocabulario básico. Esta dicotomía reemplaza la dicotomía entre el vocabulario teórico y el vocabulario observacional. Fíjense que Hempel, en el 58, que es el mismo año en el cual se publica Patrones de Descubrimiento, de Hanson, ya no habla de vocabulario observacional, ni utiliza en su caracterización de interpretación de una teoría la dicotomía observacional-teórico, sino que distingue solo entre vocabulario teórico por un lado y un vocabulario que llama básico, que no tiene por qué ser observacional. Seguramente incluya el vocabulario observacional, pero no solo el vocabulario observacional. Entonces, él va a definir un sistema interpretativo para esa teoría T, con base en ese vocabulario básico, como un conjunto J de oraciones que cumplen 4 condiciones. Entonces, un sistema interpretativo para una teoría es un conjunto de oraciones que cumplen 4 condiciones. Es finito, tiene una cantidad finita de oraciones, es el conjunto J, es lógicamente compatible con la teoría, no contiene otros términos más allá de los de la lógica, que no pertenezcan o bien al vocabulario teórico o al vocabulario básico, y que contiene esencialmente a todo elemento del vocabulario teórico del vocabulario básico. O sea, no es equivalente a ningún conjunto de oraciones en la que no aparezca para nada algún término del vocabulario teórico o del vocabulario básico. Lo que esta cuarta condición te dice es que estos enunciados interpretativos necesariamente aparecen en ellos elementos del vocabulario teórico y del vocabulario básico. Bien, entonces, esta es la definición de un sistema interpretativo. Un sistema interpretativo es un conjunto de enunciados mixtos que contienen términos del vocabulario teórico y de lo que Hempel llama el vocabulario básico. Dice algo más acerca del vocabulario básico, acerca de esta idea del vocabulario básico. Dice, los términos de lo que consta el vocabulario básico son términos que ya han sido comprendidos. Esto quiere decir, ya han sido comprendidos con anterioridad a la teoría en cuestión. Son términos bien comprendidos con anterioridad a la teoría. Obviamente, los términos observacionales, rojo, caliente, son términos que están bien comprendidos antes de esa teoría y de cualquier teoría, porque son términos que pertenecen a nuestra descripción de sentido común de la experiencia. Por lo que los términos observacionales deben formar parte del conjunto de los términos básicos. Forman parte del vocabulario básico, pero no se limita a eso. Dice, se puede adoptar el punto de vista, por ejemplo, de que ciertos términos disposicionales, que para Carnap serían catalogados como términos teóricos, tales como maleable, elástico, hambriento o cansado, que no son estrictamente observacionales, no se sabe que puedan definirse explícitamente mediante términos observacionales, y aún así se puede afirmar que se los comprende bien, en el sentido de que diferentes observadores competentes coincidiríamos en alto grado al usarlos. Esto es, hambriento puede ser considerado un término básico, aun cuando es un término disposicional, y por lo tanto no es un concepto observacional en el sentido clásico, porque diferentes observadores podrían ponerse rápidamente de acuerdo acerca de si una ratita en un laboratorio está hambrienta o cansada, o si un determinado metal es más variable que otro, aun cuando no se refiera a propiedades observacionales no disposicionales. Dice, en estos casos es razonable admitir que esos términos pertenecen al vocabulario básico. Bien, entonces, esta es la propuesta de Hempel. La propuesta de Hempel es no interpretar los términos teóricos de la teoría mediante definiciones explícitas solamente, ni mediante enunciados de reducción parcial solamente, sino definiendo un sistema interpretativo de enunciados mixtos, los cuales ofrecen una interpretación de la teoría. En los términos de un vocabulario ya no observacional,
sino básico, que puede incluir términos disposicionales. Bien, luego pasa a comparar Hempel esta propuesta con las dos propuestas que vimos, las definiciones explícitas y los enunciados de reducción parcial. Entonces, va a decir, bueno, tiene algunas características en común con la propuesta de Carnap, pero una característica que la distingue y de hecho la hace mejor. Entonces, veamos qué tienen en Perdón, común y qué no. Sí, contesto algo que alguien pregunta sí, no estoy viendo el chat. no importa, no importa. Si es más flexible Hempel que Carnap. Ojo, en realidad cuando Sergio está hablando de Carnap, está hablando del Carnap que mencionamos antes en lo de las oraciones reductivas, pero en realidad los cambios estos en los que se flexibilizan las reglas de correspondencia, son cambios que iban haciendo entre todos, ¿no? Digamos, empezaron siendo muy exigentes, pensando que los términos teóricos se tenían que introducir por medio de definiciones. Después como programa, empezaron a relajar esas exigencias porque no podían reconstruir teorías científicas. Y el sistema interpretativo es como la última versión del empirismo lógico, pero que más o menos no es que Hempel dice esto y Carnap dice otra cosa, sino que es como lo más relajado que tuvieron, la versión más relajada de la concepción estándar de teoría científica. ¿No? En donde para lograr reconstruir teorías científicas relajaron todos los requisitos que habían puesto al principio. ¿Se entiende? Sí, sí. De hecho, el Carnap Carnap propone la idea de enunciado de reducción parcial en el 30 temprano, en el 31, 33, una cosa así. Hace 20 años ya pasó eso, digamos. El Carnap contemporáneo de este artículo piensa algo muy parecido a Hempel. Había una mano levantada, creo. Puede ser, o no. Bueno, no veo. Bueno, sigo entonces. Estábamos en la comparación de esta propuesta de Hempeliana con las alternativas anteriores. Entonces, en primer lugar, al igual que los enunciados de reducción parcial, un sistema interpretativo realiza solo una interpretación parcial de los términos teóricos. Esto es, no establece condiciones necesarias y suficientes de aplicación de esos términos teóricos en el vocabulario básico. En segundo lugar, un sistema interpretativo no es un conjunto de enunciados estipulativos, convencionales o definicionales, sino que son ellos mismos enunciados empíricos, informativos. Estas dos características las comparte con la propuesta de Carnap, pero hay un tercer punto de comparación en el cual difieren, que es el siguiente: un sistema interpretativo no necesita proporcionar una interpretación completa o incompleta para cada término del vocabulario teórico de forma individual. Esto quiere decir que cuando se interpreta una teoría mediante un sistema interpretativo, se ofrece una interpretación empírica de la teoría como un todo. Pero puede suceder que algunos de los términos teóricos que aparecen en la teoría no estén vinculados con enunciados en el vocabulario básico mediante ninguna regla de ningún tipo, sino solo indirectamente a través de estar vinculados con otros términos teóricos los cuales estén vinculados con algún enunciado del vocabulario básico. Entonces, si se quiere, hay un cambio en la unidad de análisis semántico en esta propuesta. Mientras las definiciones parciales y los enunciados de reducción parcial ofrecían interpretaciones para términos aislados dentro de una teoría, los sistemas interpretativos ofrecen una interpretación empírica de la teoría como un todo, de una manera holista, si se quiere, siendo compatible con que existan términos teóricos que no tengan ninguna conexión mediante enunciado interpretativo alguno con el vocabulario básico. Si esto es así, una consecuencia de esta propuesta de Hempel es que los términos teóricos no son eliminables ni son prescindibles, porque no pueden ser eliminados en todos los contextos en favor de expresiones que solo contengan vocabulario básico. Y esta diferencia hace
que la propuesta de los sistemas interpretativos de Hempel, a diferencia de las propuestas anteriores, especialmente de las definiciones explícitas, no apoye la paradoja del teorizar, la premisa que estamos discutiendo del dilema del teórico. Bien. Llegamos hasta este punto, superamos la sección 8. Si están acá conmigo, habrán visto que, o sea, podría terminar acá el artículo. O sea, si la estrategia de buscar enunciados interpretativos conduce a una propuesta general tan debilitada que no vuelve eliminable a los términos teóricos, bastaría esta razón para afirmar que la premisa del dilema del teórico es falsa, la paradoja del teorizar. ¿Por qué no termina acá el artículo? Bueno, porque dice Hempel, podría ser que, independientemente de esta estrategia de búsqueda de enunciados interpretativos, haya otras estrategias lógicas o filosóficas que nos permitan justificar la premisa de la paradoja del teorizar de una manera alternativa a esta. O sea, hay otras maneras de justificar la premisa que incluso son mucho más fuertes desde el punto de vista lógico que este camino sinuoso de la búsqueda de reglas de correspondencia. Entonces, lo que va a hacer en las secciones siguientes es discutir esas otras estrategias y mostrar que tampoco ellas conducen a una justificación fehaciente de la paradoja del teorizar. Entonces, vamos a ver estas otras estrategias. Estamos ahora en la sección 9, posiblemente una de las más complejas, de todo lo complejo que se puso ya el asunto. ¿Está bien? Así que vamos a tratar de ir despacio. La sección se llama Posibilidad de un reemplazo funcional de los términos teóricos. Digo algo general y luego vamos al detalle de la sección. ¿Un reemplazo funcional de los términos teóricos? ¿Qué está diciendo? Lo que va a analizar acá es un conjunto de propuestas provenientes en general de trabajos en lógica o lógica matemática, que tratan de mostrar que para cada teoría que contiene términos teóricos y sistematiza determinadas inferencias observacionales, existe una teoría alternativa que no contiene esos términos teóricos y realiza las mismas sistematizaciones empíricas. La prueba de que esta teoría alternativa puede encontrarse para cada caso es de tipo lógica. Son argumentos basados en pruebas lógicas o demostraciones lógicas, por lo que son más fuertes que el camino anterior que recorrimos, ¿no? Entonces, vamos a tener que presentar estas estrategias de reemplazo funcional de los términos teóricos y ver cuáles son sus limitaciones. Vayamos a la primera. Para entender esto vamos a tener que empezar a caracterizar algunos términos. Hablemos primero de en qué consiste la función sistematizadora de una teoría T. Recuerden que el concepto de sistematización empírica fue introducido, por ejemplo, en la primera sección del artículo. Santi les dijo la clase pasada, Hempel distingue entre sistematizaciones deductivas, que son inferencias deductivas, y sistematizaciones inductivas, que son inferencias no demostrativas. En ambos casos vinculan enunciados observacionales mediante una incursión teórica. Entonces, estamos hablando de eso ahora, hay que retomar eso que se dijo en la sección 1. Las teorías parecen tener esta función sistematizadora, de establecimiento de vínculos inferenciales deductivos e inductivos entre enunciados de observación. Entonces, la función sistematizadora de una teoría, tal como la interpreta un sistema interpretativo J, consistirá en permitir inferir, a partir de determinados datos, en términos del vocabulario básico, llamémoslos datos observacionales o datos básicos, podemos inferir a partir de ellos ciertos enunciados predictivos, por ejemplo, también en términos del vocabulario básico. Entonces, una teoría tiene una función sistematizadora porque permite inferir determinados datos en el vocabulario básico, a partir de determinados datos en el vocabulario básico, ciertas predicciones también en el vocabulario básico. Esa es la función sistematizadora.
se puede expresar formalmente mediante el enunciado 9.1, que es el que tienen abajo en la slide. Dice, si O sub 1 es el enunciado que expresa los datos, y O sub 2 es el enunciado inferior, esto es la predicción empírica, entonces la conexión que establece la teoría puede simbolizarse de esta manera. Fíjense que tenemos el símbolo lógico principal de este enunciado es esa flecha. Esa flecha, esta flecha, en este contexto, no tiene que ser leída como una implicación material, sino que debe ser leída como una implicación lógica. Entonces, lo que el enunciado 9.1 dice es que la conjunción de los datos, la teoría y el sistema interpretativo de esa teoría, que recuerden, son los enunciados interpretativos, a partir de la conjunción de esos tres términos, los datos, la teoría y las reglas de correspondencia, es posible inferir una cierta predicción empírica del enunciado O sub 2. ¿Se entiende este enunciado? Este enunciado expresa que, cuál es la potencia, el poder sistematizador de esta teoría. La teoría te permite inferir a partir de ciertos datos ciertas predicciones básicas, o predicciones en el vocabulario básico. Bien, si esto se entendió, podemos pasar al siguiente punto. Si no se entendió, hagan ruido. Bien, vuelvo a escribir el enunciado 9.1. Es más, vuelvo a leerlo, ¿no? A partir de los datos, en conjunción con la teoría y los enunciados interpretativos, es posible inferir una predicción observacional, o básica, en el vocabulario básico. Ahora bien, este enunciado es verdadero si y solo si la teoría, en conjunción con su sistema interpretativo, implica una oración de este tipo, en la cual los datos implican lógicamente la predicción. De modo que es posible reescribir este enunciado 9.1 en el enunciado 9.2 sin pérdida ni adición de contenido. Esto es, el enunciado 9.2 es equivalente al enunciado 9.1, dice exactamente lo mismo, solo que con otra forma lógica. Leamos el enunciado 9.2. Lo que te dice es, nuevamente, el símbolo principal es el de inferencia lógica. Lo que te dice es, a partir de la conjunción de la teoría y sus enunciados interpretativos, su conjunto de enunciados interpretativos, es posible inferir la conexión entre los datos y la predicción empírica. Fíjense, tienen este enunciado, el 9.1, el enunciado 9.2, ambos son equivalentes. Dicen exactamente lo mismo. Dicen que la teoría interpretada establece conexiones entre enunciados de vocabulario básico. Dicho de otra manera, la función de la teoría interpretada es establecer conexiones inferenciales, sistematizaciones, en este caso deductivas, entre enunciados básicos. O la que podemos llamar enunciados en el vocabulario básico, para no usar un término peculiar. Si estamos hasta acá, y siguen sin hacer ruido, podemos avanzar un paso más. Bien. Entonces, lo que dice Hempel es que se puede mostrar fácilmente que una teoría interpretada T', fíjense que tiene acá el apóstrofe este, que significa prima. Entonces vamos, cuando tengamos esto, de que vamos a hablar de T'. T' es la conjunción de la teoría y los enunciados interpretativos. Es la teoría interpretada. En esta caracterización la teoría es simplemente los axiomas. Entonces, los axiomas y los enunciados que lo interpretan. Entonces, la teoría interpretada, T', establece las mismas conexiones deductivas entre relaciones del vocabulario básico que el conjunto de todos los teoremas de esa teoría interpretada, que son expresables en términos del vocabulario básico solamente.
llamaremos a ese conjunto teoremas en el vocabulario básico o consecuencias en el vocabulario básico de la teoría interpretada, y lo designaremos como O sub T'. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está diciendo es que este tipo de enunciados, como O sub 1, entonces O sub 2, esto que podemos llamar una sistematización empírica, es un teorema de la teoría, ¿no? O sea, si acá tenés los axiomas de la teoría, y acá tenés los enunciados interpretativos, este enunciado, este condicional, que es el consecuente de esta inferencia 9.2, es un teorema de la teoría interpretada, ¿no? Entonces, debe haber un conjunto, posiblemente infinito, de teoremas de la teoría interpretada que están expresados exclusivamente en el vocabulario observacional. Será el conjunto de todas las sistematizaciones observacionales deductivas que realiza la teoría interpretada. Entonces, solo estamos buscando un nombre para el conjunto de todas las consecuencias de la teoría, de todos los teoremas de la teoría, que tienen solamente vocabulario básico. A ese conjunto de los teoremas de la teoría interpretada, que solo tienen vocabulario básico, lo llamamos teoremas en el vocabulario básico. Entonces, lo que está diciendo Hempel es que la teoría interpretada va a ser lógicamente equivalente al conjunto de todos, o sea, si se quiere decir de esta manera, el contenido empírico de la teoría interpretada va a ser equivalente a ese conjunto de todas las sistematizaciones en el vocabulario básico, al conjunto de todos los teoremas en el vocabulario básico de la teoría. Si nosotros tomamos ese conjunto de enunciados en el vocabulario básico, que son teoremas de la teoría, y los llamamos O sub T, entonces podemos decir que O sub T cumple exactamente la misma función que la teoría original, porque establece exactamente las mismas sistematizaciones. Solo que no contiene ningún término teórico. Entonces, lo que hacemos es, tenemos la teoría interpretada, y el conjunto de sus consecuencias en el vocabulario básico, tomamos todas las consecuencias que tienen esta forma, todos los teoremas de la teoría interpretada que utilizan solo vocabulario básico, le damos un nombre y decimos, mirá, la teoría empíricamente es equivalente a este conjunto, por lo que podría quedarme solo con este conjunto y dejar la teoría interpretada que tiene los indeseables términos teóricos. Hempel dice, esto se puede hacer, es más, dice, esto se puede mostrar fácilmente, pero no es tan fácil de mostrar. Acá hay un resumen de lo que él dice que es posible probar. Luego vamos a ver cómo se prueba. Pero si se pudiese resumir, él lo resume en estos términos. Dice, la sistematización deductiva que una cierta teoría interpretada T' lleva a cabo entre oraciones que están expresadas en el vocabulario básico, es la misma que logra el conjunto O sub T de los teoremas de la teoría interpretada que pueden expresarse solamente en el vocabulario básico. En este sentido, se puede prescindir de los términos usados en la teoría T y quedarnos solo con el conjunto O sub T de teoremas expresables en vocabulario básico. Esto sería, si esto es posible, y es un reemplazo funcional de la teoría con términos teóricos por otro conjunto de enunciados que establecen las mismas sistematizaciones entre oraciones expresadas en términos de vocabulario básico, sin necesidad de recurrir a términos teóricos. Bien. Ahora, este conjunto, como dijimos, voy a volver acá abajo a 9.2. El conjunto de todos los teoremas de esta forma, expresables en el vocabulario básico, es, por definición, infinito. Entonces, si nosotros queremos que ese conjunto sea una alternativa real, plausible, a la teoría interpretada, tiene que ser, de alguna manera, ordenado. Debe ponerse un orden
en ese conjunto de teoremas en vocabulario básico. Que este orden es posible de establecer fue probado mediante un teorema en lógica formal por Craig. Que Santi encontró una foto de Craig, es la foto en la que parece más matemático. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo el teorema de Craig permite construir justamente esto. Permite construir un orden para ese conjunto de teoremas, de manera que se constituya en una teoría alternativa a la teoría original que contenía vocabulario teórico, pero que conserve el mismo poder sistematizador de los enunciados en el vocabulario básico. ¿Puede ser que tenga el pantalón al revés puesto? Es muy extraño. No, no, porque el cierre está adelante, ¿no? Sí, Rarísimo. sí, a la altura del esternón. Y tiene un bolsillo falso. Es una foto muy rara, pero es hermosa, no lo puedo negar. Tiene una Tiene el camiseta bolsillo abajo. de atrás adelante, eso es lo raro. Sí, sí, es esperable. Y tiene cara de atormentado, ¿no? No importa. Igual nos va a hacer sufrir, así que no hay que elogiarlo tanto. Vamos a sufrir con Craig. ¿Qué fue lo que hizo Craig? ¿Qué es lo que prueba el teorema de Craig? Esto yo, en sentido estricto, no lo puedo explicar. Alejandro Cassini podría explicarlo, pero le llevaría más horas de las que tiene disponibles, por lo que en realidad Cassini tampoco puede explicarlo. Así que vamos a limitarnos a una presentación superficial del teorema de Craig, que con los únicos fines de la comprensión, pero sin que haya necesidad de que lo entiendan en un sentido lógico. Es decir, tranqui con esto, entendamos lo que podamos. Lo que el teorema de Craig ofrece, dice Hempel, es una interpretación clara y precisa de la paradoja, del dilema al teorizar. Y no solo eso, sino una prueba lógica de la paradoja. Vamos a ver. Dice, lo que el teorema muestra es que para cualquier teoría T', esto es, para cualquier teoría interpretada, esto es, para cualquier par ordenado de una teoría en un sistema interpretativo, que usa a la vez términos teóricos y no teóricos, previamente comprendidos, y dadas ciertas condiciones satisfechas con amplitud, en las que no vamos a entrar, existe un sistema teórico, axiomatizado, alternativo, al que llama T' sub D, que usa solo los términos no teóricos de la teoría interpretada y sigue siendo, sin embargo, funcionalmente equivalente a ella, en el sentido de que realiza las mismas conexiones deductivas que esa teoría entre las oraciones que pueden expresarse en el vocabulario básico o no teórico. Esto es, lo que el teorema de Craig muestra es que para cualquier teoría interpretada, con términos teóricos y no teóricos, existe una teoría alternativa, también axiomatizada, que realiza las mismas conexiones deductivas entre enunciados del vocabulario básico, pero que no contiene ningún término teórico. ¿Cómo? ¿Cómo prueba esto el teorema? Bueno, lo que hace Craig es, en un sentido es bastante simple, en otro sentido no. Vamos a concentrarnos en el primero. Entonces, por medio de un procedimiento constructivo, lo que hace Craig es disponer a todos esos teoremas, como O sub 1, entonces O sub 2, dispone todos esos teoremas en el vocabulario básico en una secuencia. Esto es, los pone uno debajo de otro y es posible enumerarlos. Déjame decir de manera general lo que hace. Dale. Y después vemos puntualmente. O sea, el punto es que cuando le recortamos los axiomas teóricos al conjunto de enunciados que forman parte de la teoría, nos quedaron un montón de teoremas observacionales. La razón por la que eso nos quedó no es una teoría es porque no está axiomatizado. Lo que hace Craig es brindar una forma automática de axiomatizar la bolsa de gatos de teoremas observacionales que nos había quedado, ¿sí? O sea, lo que hace es axiomatizar de manera automática lo que nos quedó cuando recortamos lo teórico. ¿Sí? Exacto. Para que pueda ser una teoría. Claro. Bien.
Entonces, ahora digamos un poquito más, es eso mismo que dijo Santi, pero con otros términos. Estos son los del texto de Hempel. Dice, esta secuencia, que recuerden, es una secuencia que contiene todos los teoremas en el vocabulario básico que nos quedaron con una bolsa, gracias Santi, una vez que eliminamos la teoría. Es una lista muy redundante porque tiene que aparecer cada teorema en el vocabulario básico, pero también todos los equivalentes lógicos de ese teorema. Pero supongamos que finalmente obtenemos esa secuencia. Bueno, lo que hace es convertir a cada uno de los enunciados de esa secuencia en un axioma de una teoría alternativa. Por lo que obtenemos una teoría alternativa, T' sub B, que contiene como axioma todos los enunciados que hubiesen sido teoremas de la teoría original. Todas las consecuencias observacionales que hubiesen sido teoremas de la teoría original. Fíjense que es un método, si se quiere, trivial de axiomatización, porque obviamente uno siempre puede axiomatizar, o sea, vos tenés una teoría entendida como un conjunto de enunciados cerrados sobre la relación de consecuencia lógica. La manera más brutal de axiomatizar una teoría entendida así es tomar cada uno de los enunciados que componen la teoría y decir que es un axioma. Sería una teoría con infinitos axiomas, pero estaría axiomatizada. Nada impide en el método axiomático que consideres a cada enunciado de la teoría como un axioma. El hecho de que nos limitemos a un conjunto pequeño, no, finito, y en lo deseable pequeño, de axiomas en cualquier fórmula, en cualquier axiomatización de una teoría, se debe a una cuestión, si se quiere, práctica o de presentación, para facilitar la inferencia. Pero podríamos sistematizar una teoría simplemente considerando que cada enunciado que la compone es un axioma. Y eso es exactamente lo que hace el teorema de Craig. Toma ese listado, esa secuencia de consecuencias o de teoremas en el vocabulario básico de una teoría dada, y la considera en sí misma una teoría alternativa en la cual cada enunciado es un axioma. Por lo que es una teoría con infinitos axiomas. Por eso dice Hempel, así, al conjunto de teoremas en el vocabulario básico de la teoría interpretada, se lo axiomatiza, entre comillas, en esta teoría alternativa, T' sub B, solo en un sentido artificial, convirtiendo a cada oración del conjunto en alguna de sus muchas formulaciones equivalentes, en un postulado, en un axioma de esa teoría alternativa. Entonces, si esto es lo que propone Craig, o sea, lo que propone Craig es una prueba lógica de que para cada teoría que contenga vocabulario teórico y vocabulario no teórico, es posible encontrar una teoría alternativa que contenga los mismos teoremas en el vocabulario no teórico sin apelar a los términos teóricos. Ahora, tiene un costo. El costo es que se vuelve, primero, es una teoría es mucho más compleja que la teoría original que contiene términos teóricos. Mientras la teoría original, que solo contiene términos teóricos, tiene unos pocos axiomas que son manejables por un ser humano adulto, la teoría alternativa que se obtiene de aplicar la axiomatización que propone Craig es una teoría inmanejable e impracticable, que posiblemente solo pueda manejarla, no sé, una máquina, pero no un ser humano normal, y no tiene ninguna finalidad práctica. Y además es mucho más compleja desde cualquier punto de vista. Tiene infinitos axiomas, por empezar. Y no solo tiene, porque cualquier teoría que tenga esquemas de axioma, también tendría infinitos axiomas, sino que tiene una lista infinita de axiomas que no se pueden subsumir bajo esquemas de axiomas finitos. Así que es realmente más compleja. Y además no proporciona una comprensión genuina del tema, porque en cierto sentido es parasitaria de la teoría original. Necesitas la teoría original para construir ese conjunto infinito de teoremas observacionales que convertís en axiomas. Así que, en el fondo, los costos son altísimos. O sea, los costos de obtener la teoría alternativa solo en el vocabulario observacional de una teoría original que contiene vocabulario teórico, son altísimos porque implica quedarte con una teoría que no es ni más simple ni más útil
ni ofrecen una comprensión genuina respecto de la teoría original. Esa es la crítica de Hempel. Este es un momento para hacer preguntas. ¿Se entendió lo que hace Craig y por qué esto justifica la paradoja del teorizar? Alguien pregunta que no ve cómo los axiomas terminan siendo infinitos. No sé si eso significa, alguien con un nombre, debe ser ruso. No sé si eso significa que no entendés cómo podrían ser infinitos los axiomas en un sistema axiomático o por qué son infinitos en el caso específico de Craig. No sé qué está. Pueden tomar la palabra. No tiene axiomas, porque hay algunos. Me parece que lo que logra hacer Craig es elegir un subconjunto de axiomas, y hay unos que no son axiomas, porque elimina algunos equivalentes o algo por el estilo, ¿no? No me acuerdo cómo lo hace. No tiene tantos teoremas como axiomas, ¿no? Me parece que no, pero a la vez tiene infinitos axiomas, eso seguro. Sí, eso seguro. Eso seguro. Hay algunas de las formulaciones equivalentes de cada, o sea, hay una manera de eliminar formulaciones equivalentes de algunos de los teoremas, de manera que no se obtengan como axiomas, sino como teoremas. Creo que eso es así, pero no todas. O sea, para cada teorema del vocabulario básico, hay un axioma correspondiente en la teoría alternativa de Craig. Alguien pregunta, ¿para qué Hempel acude a Craig? Que es una buena pregunta, ¿no? Porque hay un sentido en el que es tan tonta la respuesta que muestra que la pregunta es tonta, ¿no? Y que en el fondo va a ser la conclusión del artículo, ¿no? Y probablemente, digamos, tenga que ver con algo, perdón, con algo que es un cambio de actitud, y que es un cambio de actitud tan grande que a nosotros nos parece tonta la pregunta, que es, ¿qué es una teoría? ¿Es un conjunto de verdades y de creencias verdaderas o es un adminículo heurístico que te permite hacer algo pragmático, ¿no? Y si vos pensás que una teoría es lo segundo, es obvio que Craig no sirve para nada, ¿no? Es obvio que como científico no podés hacer ciencia con un conjunto, no tiene sentido, se entiende el punto, ¿no? Pero bueno, si vos te haces la pregunta que se hizo Hempel, la respuesta es que sí se puede obtener una teoría axiomatizada que solo tenga términos del vocabulario básico. No, la respuesta es sí. Con una cuestión que ahora va a decir Sergio, que tiene que ver con que solamente estamos considerando las sistematizaciones deductivas. Sí, vamos ahí vamos. ahora. Y otra parte, digamos, de lo que vuelve la pregunta algo extraña, que es que una de las razones por las cuales la concepción estándar termina cayendo es porque efectivamente es muy difícil creer que uno obtiene los casos de aplicación de las teorías por deducción, ni siquiera por inferencia, ¿sí? Esto asume que vos las aplicaciones de las teorías las obtenés infiriendo, ¿sí? Eso es una asunción completamente equivocada. Digamos, una de las razones por las cuales cae la concepción estándar es por la asunción de que vos inferís, que aplicar una teoría es inferir algo de la teoría, ¿sí? Bueno, es discutible que sea equivocada. Yo digo que está equivocada y no conozco ninguna concepción inferencialista de las aplicaciones de las teorías que logre reconstruir teorías científicas. ¿Se entiende el punto, no? Eso es una asunción de la concepción estándar que vamos a ver que autores como Kuhn van a abandonar. Digamos, Kuhn no piensa que vos inferís aplicaciones de la teoría, ¿sí? Lo digo solamente porque después lo vamos a retomar, ¿sí? Toda esta forma de pensar que vos podés tener una versión trivial de la teoría con el mismo poder explicativo y ¿cómo llama lo otro? Predictivo, asume que vos inferís las aplicaciones de la teoría. ¿Sí? Y eso es una asunción que discutible, al menos, ¿no? Vamos a ver que cuando lleguemos a Kuhn, vamos a ver que Kuhn no piensa eso, no piensa que vos infieras aplicaciones de la mecánica clásica, sino que haces otra cosa. ¿Se entiende el punto? Y esto tiene que ver con la idea de que los principios puente, que son
o sea, que lo que permite que adquiera semántica empírica una teoría sea algo como enunciados, que son reglas que te permiten obtener teoremas. ¿Sí? Pero esto solamente no lo digo para que se entienda ahora, sino más bien para tender un puente hacia el futuro en donde vamos a discutir esto. ¿Está? Sí, yo quería decir algo, que después de muchos años de dar este texto, a mí me parece que, respondiendo a la pregunta del compañero, eh, eh, me parece que hay que empezar a distinguir entre el problema filosófico y de los términos teóricos y el problema lógico de los términos teóricos. Entonces, el problema filosófico es ¿para qué los términos teóricos? ¿Por qué los científicos se embarcan en una empresa tan riesgosa como la teorización si los estándares empiristas sugieren alejarse de esa empresa? Esa me parece la pregunta filosófica. Y muchos sostienen que es posible ofrecer una respuesta lógica a ese problema. O sea, lo que hace el teorema de Craig es mostrarte que desde el punto de vista lógico es perfectamente posible eliminar los términos teóricos y conservar, si se quiere, las consecuencias observacionales de la teoría. Lo que pasa es que esa respuesta lógica no satisface la pregunta filosófica. Creo que ese es parte del problema. Parece que la pregunta filosófica es más amplia, tiene más aristas, tiene más aspectos que los que trata la respuesta lógica. Yo quisiera decir eso. Bien. Bueno, si les parece, seguimos un poco más. No falta mucho. Paciencia, el túnel es oscuro, oscuro, oscuro. Pero al final se ve la luz, que es básicamente la semana que viene. Entonces, vamos a ver ahora otra razón. O sea, más allá de que la teoría alternativa de Craig, o sea, que se construye mediante la aplicación del teorema de Craig, sea menos simple, bastante barroca y muy poco informativa, tiene otro problema, más grave desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia. Vamos a desarrollarlo porque es muy importante para lo que viene después. Dice Hempel, hasta aquí hemos examinado la posibilidad de eliminar conceptos teóricos solo en el contexto de las sistematizaciones deductivas. Consideramos que una teoría interpretada T' era solo un vehículo, un medio, para establecer estas transiciones deductivas entre oraciones observacionales. Sin embargo, desde el capítulo 1 sabemos que las teorías pueden proveer no solo sistematizaciones deductivas, sino también sistematizaciones inductivas. Y el análisis de esta función de las teorías da un argumento en contra de la eliminación de los términos teóricos mediante el método de Craig. Para ello, vamos a introducir un ejemplo. Explosivo. Perdón. El ejemplo es el siguiente. Es un ejemplo de juguete, de una teoría de juguete, pero que permite ilustrar por qué las sistematizaciones inductivas no son captadas por el método de Craig. Más allá del ejemplo, es obvio que lo único que se captura aplicando el método de Craig son las sistematizaciones deductivas. Así que si hay inductivas, es obvio, ya podemos esperar que no van a ser captadas por el método de Craig. Pero vamos a explicitarlo mediante un ejemplo. Presten atención al ejemplo. Esto es porque te quedás solamente con los teoremas. Exacto. De la teoría. Y los teoremas son los enunciados que se deducen. Exacto, gracias, Andy. Exacto. Entonces, sigan el ejemplo porque va a rendir su fruto. Dice, el vocabulario teórico de esta teoría, me olvidé decir que no lo dice la slide, pero estamos postulando una teoría de juguete. El vocabulario teórico de esta teoría contiene un predicado teórico F, ser fósforo blanco. Por una vez en la vida me digné a buscar qué era el fósforo blanco, Santi, no sé si lo habías hecho. Es súper trágico. Es un tipo de arma química que se usó en Vietnam. Es un explosivo. De hecho, cuando googleas fósforo blanco, lo que te aparecen escenas todas perturbadoras de Vietnam.
En el 58 ya estaba la guerra de Vietnam. Lo habían usado en Corea, no sé, es un ejemplo muy yankee en el más sentido. Pero bueno, entonces. Corea se usó primero. En Corea se usó, gracias Walter. Entonces, el vocabulario teórico de nuestra teoría contiene un solo predicado relativo a una clase química, ser fósforo blanco o F. El sistema interpretativo de esta teoría no ofrece condiciones necesarias y suficientes para el término teórico F, no tiene definiciones explícitas, es lo mismo, sino que ofrece solo enunciados que establecen condiciones necesarias. Nos dice, por ejemplo, que el fósforo blanco tiene un olor semejante al ajo, que es soluble en trementina, que es soluble en aceites vegetales, que es soluble en éter y que produce quemaduras en la piel. Estas condiciones necesarias, vinculadas a ser fósforo blanco, están capturadas en los enunciados 9.6 a 9.10. El enunciado 9.6 te dice para todo objeto, si es fósforo blanco, entonces tiene un olor semejante al ajo. La 9.7 te dice si es fósforo blanco, entonces es soluble en trementina. La 9.8 te dice que si es fósforo blanco, entonces es soluble en aceites vegetales. La 9.9 que es soluble en éter. Y la 9.10 que produce quemaduras en la piel. Se ve, ¿no? Como los enunciados 9.6 a 9.10 son enunciados interpretativos que forman parte del sistema interpretativo con el cual interpretas parte del significado de ser fósforo blanco. Ser fósforo blanco implica tener todos estos síntomas, si se quiere, observables, ¿no? Un determinado olor, solubilidad y producir quemaduras. Así hasta acá estamos. Vamos a agregar algunos elementos a esta teoría del fósforo blanco. El vocabulario teórico de esta teoría contiene un segundo término teórico, y son los únicos dos términos teóricos que tiene la teoría. Es el término, o el predicado teórico I latina, que significa que se inflama a 30 grados centígrados o más de temperatura. Y hay una sola oración interpretativa, según la cual, si un objeto es inflamable, arderá al estar rodeado por aire en el cual un termómetro señale una marca por encima de los 30 grados. Eso está capturado en el enunciado interpretativo 9.11, que nos dice que para todo objeto, si es inflamable, entonces arde cuando un termómetro marca más de 30. Finalmente, o sea, fíjense, tenemos dos términos teóricos, F e I, dos conjuntos de enunciados interpretativos, el conjunto anterior para F y el enunciado 9.11 para el término I, y luego tenemos el postulado o axioma teórico de la teoría que esperablemente vincula a los dos términos teóricos, y nos dice que para todo objeto, si es fósforo blanco, entonces es inflamable. Esta es nuestra teoría completa de juguete. Fíjense, tenemos dos términos teóricos vinculados por un axioma teórico y un conjunto de enunciados interpretativos, todos ellos mixtos, que vinculan algún término teórico con algunos términos observacionales. Bien, si estamos hasta acá, podemos ver lo que nos dice Hempel, y es que teorías de este tipo pueden establecer ciertas conexiones explicativas o predictivas que son de tipo inductivo, no deductivo, entre las oraciones del vocabulario básico. Dice, imaginemos que nos encontramos con un cierto objeto C que posee todas las características que vimos, O, T, B, E y P. Huele a ajo, es soluble en trementina, en aceites vegetales, no me acuerdo qué era en éter, y produce quemaduras. O sea, nos encontramos algo que tiene todos los síntomas de ser fósforo blanco. Entonces podemos inferir que ese objeto C es fósforo blanco. Ahora, esta inferencia, si ustedes se fijan, no es una inferencia deductiva. Esto es, un objeto, o sea, las premisas podrían ser verdaderas y la conclusión podría ser falsa. Un objeto podría tener todas las características observables del fósforo blanco sin ser fósforo blanco. Por lo que no es una inferencia deductiva, es una inferencia de tipo inductiva. Pero esta inferencia inductiva habilita otras inferencias.
Por ejemplo, podemos inferir que esta muestra C, este objeto C, arderá cuando se lo exponga a una temperatura mayor a 30 grados. Y esa inferencia es una inferencia que presupone ciertas inferencias inductivas, desde los síntomas hasta la propiedad teórica del ser fósforo blanco. Ahora, estas inferencias inductivas no son capturables por el teorema de Klein. Ningún tipo de inferencia, de hecho, ningún tipo de sistematización inductiva es capturable por la teoría alternativa que se obtiene a través del teorema de Klein por las razones que mencionó Santiago. Porque además en esta teoría no hay ningún enunciado observacional que no sea analítico que se deduzca. Exacto. O sea, no tiene teoremas observacionales no analíticos. Exacto. Bien, entonces, este es el principal argumento. Sí, no, dale. Sí. Este es el digo, bueno, sí, parecemos tontos. No analítico, digo, porque vos podés deducir que si algo tiene olor a ajo, entonces tiene olor a ajo. Es lo ¿Sí? único que podés inferir. Podés deducir cosas como esas, pero no podés deducir ninguna relación entre olor a ajo y inflamabilidad ni nada por el estilo. Exacto. Para vincular el olor a ajo con la inflamabilidad, tenés un Requerís el salto abductivo. Claro, eso es muy interesante, no podemos profundizar sobre eso, sobre todo por la hora, ¿no? Y por el nivel de cansancio del público, pero en realidad esta inferencia es abductiva, no es inductiva. Es solo no demostrativa, pero llamarle inducción es raro, ¿no? Olviden eso si no se entendió. Bueno, ahora estamos muy cerca del final. ¿Por qué? Porque una vez que descartamos el método de Craig para justificar la premisa del teorizar, todavía nos queda una última bala lógica. Y es que el filósofo lógico, matemático, teórico de la estadística, psicólogo, físico, teórico de la computación, Frank Ramsey, que lo tienen ahí, en 1931 sugirió otro método, intuitivamente más simple, para obtener una teoría que sea un equivalente funcional formulado solo en términos observacionales de una teoría interpretada de prima. Entonces, una teoría que contiene términos teóricos y términos básicos u observacionales. Por ahí, como detalle para señalar, es que no quería eliminar los términos teóricos. Claro. Ramsey. Lo que quería hacer es, porque hay una cuestión que creo que, no me acuerdo si la mencionamos, pero la otra vez hablábamos de que los términos teóricos son abiertos, ¿no? Tienen textura abierta, etc. Ahora, si los conceptos de un enunciado no tienen un significado determinado, no tiene sentido preguntarte si es verdadero ese enunciado. O sea, no podés preguntarte si es verdadero, ¿no? Con lo cual, si vos decís que los términos teóricos de una teoría tienen textura abierta, no podrías predicar verdad de la teoría, cual es para algunos raro. ¿Sí? Entonces, él estaba preocupado por ese problema, con cómo obtener a partir de la teoría un enunciado que sí pueda ser verdadero. Exacto. ¿Sí? Pero todo esto no importa, digamos. El punto es que va a usar Ramsey para eliminar los términos teóricos, aunque no era eso lo que tenía en mente Ramsey. Claro. Y después Ramsey va a ser reutilizado con otras finalidades en filosofía de la ciencia hasta el día de hoy. De hecho, es uno de los filósofos que requiere más atención, me parece, de la que se le da. Este año salió una noticia en el New York Times sobre Ramsey. Así que está bastante vivo su legado, por la aparición de la primera biografía completa de Ramsey, porque todo el mundo coincide, Ramsey falleció a los 25 años de edad, todo el mundo coincide que era un nuevo Newton, que era simplemente la persona más brillante sobre la Tierra, y una muerte prematura nos privó de eso. Solo hay un par de artículos que fueron compilados en un artículo que se llama, en un libro que se llama algo así como Fundamentos de Matemática o Filosofía de la Matemática, que encima el título no ayudó a ver la importancia de Ramsey para las ciencias prácticas, ¿no? En fin, Ramsey. Y es uno de los padres de la teoría de la probabilidad moderna. Y de la teoría de la teoría de la decisión también. En fin, lo queremos. Muy importante. ¿Qué es lo que hizo en este caso? Bueno, ¿cuál es el método que él aplica? El método que lo que hace es intenta tratar, toma una teoría que tiene términos teóricos y términos observacionales. Y trata de Comentario. Sí. Pregunta de final típica
explicar cómo Ramsey podría eliminar conceptos teóricos? Puede implicar un papel y un lápiz hacerlo. Vamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace Ramsey? Ramsey toma una teoría con términos teóricos observacionales y trata a todos los términos teóricos como si fueran variables de predicados. Acá es muy importante tener cuidado. No son las variables a las cuales ustedes están acostumbrados de lógica 1. Las variables, la X, la Y, son variables de individuos en lógica. Lo que él está utilizando acá es una lógica de segundo orden, que no solo cuantifica sobre individuos, sino que cuantifica también sobre predicados. Entonces lo que él está diciendo es, reemplacemos los predicados teóricos de la teoría por variables de predicados. Y luego cuantifiquemos existencialmente esas variables. De manera que todo el vocabulario que no sea lógico, que aparece al formular una teoría de este modo propuesto, pertenezcan al vocabulario observacional. Vamos a mostrar cómo se hace esto. Esta es la caracterización más general. Puede parecer un chino, vamos a ver cómo sucede. Entonces, recuerden la teoría de juguete con la que habíamos trabajado, ¿no? Voy a volver acá. Es esta teoría. De los enunciados 9.6 a 9.10 son enunciados de esta teoría, el enunciado 9.11 y 9.12 también, ¿no? Las reglas de correspondencia y la ley teórica. Entonces, si vos le aplicás, si construís la oración de Ramsey para esa teoría, obtenés un enunciado como el 9.13, que vamos a leerlo de a poquito. Vamos a empezar desde adentro hacia afuera. Yo sé que está al revés de lo que sería en lógica. Bueno, no, vamos a empezar de afuera para adentro, después vamos a ir por partes. Vamos a leer este enunciado. Lo que nos dice es, existe una cierta propiedad phi y una cierta propiedad psi para todo objeto X, tal que si X tiene esa propiedad phi, entonces huele a ajo, es soluble en trementina, es soluble en aceites vegetales, es soluble en éter y produce quemaduras. Y si el objeto tiene la propiedad psi, entonces arde a más de 30 grados. Y si tiene la propiedad psi, entonces tiene la propiedad phi. Si tiene la propiedad phi, entonces tiene la propiedad psi. ¿Qué es esto? Bueno, fíjense que es toda la teoría. Toda la teoría de juguete que habíamos trabajado es ahora un único enunciado. En este enunciado, lo que se hizo fue, en primer lugar, reemplazar a el predicado f por una variable. En este caso es phi. Creo que es phi, ¿no? Y cuantificarla existencialmente. Y luego se toma cada aparición del término teórico I, ser inflamable, se reemplaza por una variable de predicado de segundo orden y se la cuantifica existencialmente. De esta manera, este enunciado nos dice, existe una propiedad y existe otra, tal que si se da la primera, entonces posiblemente se manifiesten estos síntomas observacionales. Si se da la segunda, posiblemente arda más de 30. Y si se da la primera, se da la segunda. Fíjense que no habla de este enunciado explícitamente, no habla del ser fósforo blanco, ni habla de ser inflamable. Los únicos términos, los únicos predicados que aparecen en este enunciado son predicados observacionales. El predicado O, T, B, E, P y A. En el lugar en el que deberían estar los términos teóricos, hay variables de predicado cuantificadas existencialmente. Entonces, el método de Ramsey, el método para obtener la oración de Ramsey de una teoría dada, consiste en colocar en conjunción todos los enunciados, todos los axiomas de la teoría y sus enunciados interpretativos. Luego,
reemplazar cada aparición del término teórico en esa conjunción por una variable de segundo orden, cuantificada existencialmente. De manera que mientras la teoría original nos dice que el fósforo blanco se comporta así y asá, el carácter inflamable se vincula con arder de manera tal y tal, y el fósforo se vincula con la inflamabilidad de manera tal y tal, este enunciado no habla del fósforo, de la inflamabilidad, sino que nos habla simplemente de ciertas propiedades que se vinculan con ciertos predicados observacionales de determinada manera, sin mencionarlas. De manera que este enunciado, acá lo repetí arriba, es equivalente a la expresión que se obtiene uniendo todas las oraciones que vimos, las 9.6 y las 9.12, reemplazando en todos los casos FI por variables phi y psi, y anteponiendo a dichas variables cuantificadores existenciales. Este enunciado, la versión de Ramsey de la teoría, afirma que hay dos propiedades, phi y psi, no especificadas por otra parte, tales que cualquier objeto con la primera tiene también las propiedades observables O, T, B, E y P, cualquier objeto con la segunda tiene también la propiedad observable A, y los primeros se vinculan con los segundos, como vimos en la ley de la teoría. A pesar de que la oración de Ramsey contiene, si ustedes se fijan en esta oración, solo contiene términos del vocabulario básico. Sin embargo, se puede mostrar que implica exactamente las mismas consecuencias en el vocabulario básico que la teoría original, por lo que establecen las mismas transiciones deductivas entre relaciones del vocabulario básico que la teoría original, pero sin mencionar a los términos teóricos. Esta es la etapa del libro de 2020, que es la primera biografía completa de Ramsey, que se llama algo así como La mente que pensó demasiado, una cosa así. Bueno, espero que se haya entendido la oración de Ramsey, o el método basado en el método que propone Ramsey para obtener la oración de Ramsey, que es un equivalente funcional de cualquier teoría que contenga términos teóricos observacionales, pero solo conteniendo vocabulario observacional y variables de segundo orden cuantificadas existencialmente. Momento de hacer un pequeño stop acá y ver si hay dudas, o Santi, si querés agregar algo. No, estaba tratando de entender la pregunta que está en el chat y que esto quizás está muy mal, pero está diciendo que ser un fósforo blanco es una propiedad y la está cuantificando. Bueno, es una propiedad porque es una propiedad ser fósforo blanco. Pero sí, lo que hace es eliminar el término y reemplazarlo por una variable de predicado cuantificada existencialmente. Sí, está haciendo eso. Está haciendo eso, yo diría eso. Obviamente, si se entendió esa idea, esto tiene que generar la reacción en cada uno de ustedes de decir, ok, pero entonces, si no elimina la propiedad, no elimina realmente el término teórico. Y no, el término teórico está eliminado y reemplazado por una variable. Lo que no se elimina es el compromiso ontológico con las propiedades en el mundo, inobservables. Eso no se elimina. El compromiso ontológico, de hecho, está explicitado. Después Quine, posiblemente influenciado también por Ramsey, 20 años después del artículo de Ramsey, va a decir que esta es una manera de explicitar cuáles son tus compromisos ontológicos. Fíjate sobre qué ranguean tus existenciales. No importa, eso no tiene nada que ver con esta materia, quizás con metafísica. Pero de hecho eso es lo que hace que, digo, porque Quine es nominalista, claro. Eso es lo que hace que haya una especie de sospecha sobre la lógica de segundo orden que no tiene ningún sentido. Pero es lo que hace que en lógica en general se vea lógica proposicional y no teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos es mucho más expresiva que la lógica. Pero por la influencia negativa, como siempre, de Quine, completamente metafísica, porque es nominalista y le parece que no pueden existir las propiedades, no sé. Curiosidad. Estoy de acuerdo. Bueno, Hempel... Para reconstruir teorías científicas y todo eso, la teoría de conjunto es mucho más útil. Obvio. Y cuantificar sobre propiedades es lo menos que podés, es necesario para formular cualquier ley en cualquier teoría reconstruida de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Ramsey tiene su papel que jugar. Bueno, ni siquiera saben qué es la concepción semántica de la teoría, así que no. Esperemos. Pero si se entendió Ramsey, si estamos hasta acá, podemos ahora ver
llegando al final, la crítica de Hempel. Acá tenemos a Hempel reflexionando sobre Ramsey, y dice, miren, la oración de Ramsey asociada con una teoría evita hacer referencia a entidades hipotéticas solo en la letra, reemplazando las constantes de propiedades por variables de propiedades, pero no en el espíritu. Perdón, me asombra que diga esto, pero bueno, digamos, la referencia a entidades hipotéticas sigue ahí. Que calculo que lo que quiere decir es el compromiso con esas entidades hipotéticas sigue ahí, ya que afirma aún la existencia de ciertas entidades, del tipo que postula la teoría original, sin garantizar más de lo que hace la teoría original, que esas entidades sean observables, o que se las pueda caracterizar en términos observables, o lo que fuera. En consecuencia, las oraciones de Ramsey para cualquier teoría no proporcionan un modo satisfactorio de eludir los conceptos teóricos. Digamos, eluden la mención de los conceptos teóricos, pero no su referencia. Que es todo el problema para el empirista, la referencia a entidades más allá de nuestras garantías epistémicas. Todo el punto. Por eso para mí es un problema o una cierta disonancia entre un problema filosófico y una solución lógica para un problema filosófico. Te da la sensación de que en el fondo no respondió a la pregunta que estabas haciendo. Y es, ¿por qué los científicos se meten en el barro de la teorización si los ideales empiristas que sostenemos deberían impedírselo? ¿No? Bien. Con esto concluye la sección 9, donde el título es posibilidad de un reemplazo funcional y la respuesta es no. O sea, hoy la respuesta es sí, es posible lógicamente, pero no resuelve, no justifica de ninguna manera la paradoja del teorizar, la idea de que los términos teóricos son dispensables, en un sentido sustantivo. Por lo tanto, sobre la sección 10, que se llama sobre el significado y la verdad de las teorías científicas, Santi, en mi humilde opinión, no hay mucho valorable, porque se mete con cuestiones de semántica que ni él entiende bien. Así que paso directamente a la conclusión en el párrafo final de la sección 10 del dilema del teórico, donde recapitula cuál es el resultado de esta larga trayectoria, este itinerario que nos llevó 2 clases. Y dice, el dilema del teórico consideró que el único propósito de una teoría era establecer conexiones deductivas entre oraciones observacionales. Si este fuera el caso, entonces los términos teóricos serían innecesarios. Pero, y este es el resultado de la investigación filosófica, pero si se reconoce que una teoría satisfactoria debe proporcionar también posibilidades para las predicciones inductivas, como vimos en el caso del fósforo blanco de esa teoría, y que debe lograr una economía sistemática, cosa que no lograba el teorema de Craig, así como una fertilidad heurística, resulta claro que no se pueden reemplazar las formulaciones teóricas por expresiones en términos de observables solamente. En conclusión, el dilema del teórico, cuya confusión afirma lo contrario, parte de una premisa falsa. La premisa falsa es la paradoja del teorizar. Por lo que la conclusión del artículo es, la paradoja del teorizar es falsa. Bien, eso es todo. Dejo de compartir. No sé, hablen, comenten. ¿Qué se entendió algo? ¿Están vivos? Algunos decían que los empiristas lógicos eran realistas. Leyeron la sección 10. Se confunde mucho la sección 10. ¿Tienen alguna pregunta? Quedó clara igual la conclusión, ¿no? Digamos, se pueden eliminar con Craig si desestimás las inferencias, las sistematizaciones inductivas, y se pueden eliminar en la letra, pero no en el espíritu, a través de Ramsey sin pérdidas de las sistematizaciones inductivas. Es un texto que requiere más de una lectura, volver un par de veces. Yo creo que
Claro, Alguien dice que no entiende la eliminación de el inconveniente de Ramsey. bien. ¿Voy yo? Sí, dijiste bien, Bueno, así que. sí. El inconveniente en Ramsey es el siguiente. La razón, o sea, ¿por qué los empiristas lógicos están preocupados o algunos de ellos intentaron eliminar los términos teóricos de las teorías? Porque en el fondo desconfían de la postulación de entidades inobservables y prefieren que se evite eso en la medida de lo posible. Y además no creen que el objetivo de la ciencia sea la postulación de tales entidades, sino que el objetivo de la ciencia es el mero establecimiento de conexiones entre lo observable. Eso es ser empirista. Ahora, Ramsey, con su enunciado, la oración de Ramsey de cualquier teoría, elimina en el lenguaje de la teoría los términos o predicados teóricos, pero no elimina el compromiso ontológico con las entidades inobservables a los que esos términos referían. De hecho, lo que hace el enunciado de Ramsey es explicitar ese compromiso ontológico. Te dice, mirá, existe una propiedad que no sé si es observable, que se comporta así y así en relación a estos predicados observacionales. Te dice, existe una propiedad que se vincula con lo observable así. Pero esa propiedad no te garantiza que sea una propiedad observable. Por lo que en el fondo no es, si bien elimina los términos teóricos, no elimina la razón por la cual los empiristas querían eliminar los términos teóricos, que era la duda sobre los compromisos ontológicos con entidades inobservables. Es lo que puedo decir. Yo lo entiendo así. Ahora, cuando uno habla de compromisos ontológicos, supongo que por eso venía la idea de que eran realistas, ¿no? No, la idea de que, o sea, la idea es que una teoría tiene compromisos ontológicos, no implica realismo en ningún sentido, sencillamente es la ontología de una teoría. De hecho, en general, hay un artículo de Carnap que es muy, muy lindo, que lo deben ver en Metafísica, ¿no, Sí, Sergio? por ahí comienza metafísica. Que se llama Empirismo, Semántica y Ontología. Es como una belleza, ¿no? ¿Vos Oh. lo viste vos ahora? No. Se dio en metafísica este año, pero no lo di yo, porque le tocó a otro profesor. No sé por qué empecé a hablar de esto, me olvidé. Porque en empirismo, semántica y ontología, Carnap deja claro que las ontologías son internas a las teorías, por decirlo de Claro. alguna manera. No es que es una afirmación acerca de cuando te comprometés, cuando te comprometés con una teoría, te comprometés ontológicamente con lo que la teoría dice que hay. Claro. Pero no es un compromiso por fuera de la teoría, no hay compromisos metafísicos fuera de algún marco teórico. Eso es Esa metafísica en pregunta el es mal sentido. metafísica en el mal sentido, claro, exactamente. Exacto. Sí. Y de hecho tiene como una frase muy linda donde dice tenemos que ser tolerantes con cualquier cosa que propongan las teorías científicas, porque los intentos de eliminar cosas de las teorías científicas por sus compromisos ontológicos son peligrosos, ¿no? Lo dice esto, pero lindo. Hay que ser pluralistas acerca de las ontologías. Tantas como la ciencia dice. Pablo de Tomaso, ¿no trae problemas como el afirmar que un gen es una propiedad? Hay una cosa ahí que la pregunta es interesante, porque por mucho tiempo se pensaba que los términos teóricos siempre se los pensaba como funciones. Porque se está pensando en fuerza, en masa, ¿no? Pero también están los genes, ¿no? Y los genes no son objetos. Perdón, ¿qué estoy leyendo? Ah, no, me cambió la pregunta, perdón. Con lo cual, en principio, los términos teóricos pueden ser funciones o pueden ser términos cualitativos, es decir, entidades, no hay ninguna razón para eso. Pero además hay algo medio de reconstrucción, porque vos podrías meter a los genes en una reconstrucción como funciones y no como dominios, qué sé yo, no es tan importante esa distinción, no sé bien por qué lo preguntas. Pero en principio uno podría aplicar Ramsey también a cosas que no son funciones, ¿no?
Carnap no es platonista, está justamente hablando de matemáticas, pero justamente está hablando de que te comprometes solamente de manera interna, con cualquier noción que aparezca en la Claro. teoría. No hay compromisos ontológicos por fuera de la teoría. Esto es, si alguien te pregunta, ¿existen los números naturales? Tu respuesta no es sí o no. Tu respuesta es, si aceptás la teoría aritmética, sí. Si no la aceptás, habrá que ver qué teoría otra aceptás para ver si existen o no. Pero no hay manera de preguntar, ¿existen los números así en lo absoluto? Dale, a responder. No, bueno, depende. Los compromisos ontológicos están siempre atados a teorías. Eso. Por ahí Pablo quiere preguntar de nuevo, porque no sé si le contesté lo que está preguntando. Lo de gen y propiedad, etcétera. Creo que quizá entendí mal, y eso sería interesante constatarlo, lo del... Porque, o sea, cuando leí la fórmula, o cuando entendí la lectura de la fórmula, me di a entender que lo que está haciendo el autor es decir, si tenés tal propiedad y cuantificás esa propiedad, vas a tener tal propiedad también, o sea, se va a seguir tales propiedades, pero no me da la sensación de que una cosa como que justamente una célula o no sé, un gen, que se consideran cosas y no se consideran propiedades, vos la puedas reemplazar, o sea, la puedas poner como cuantificable como una propiedad. No, pero me parece que eso es una cuestión mucho más superficial de lo que pensamos. Digamos, ser un gen también es una propiedad, Por ejemplo, que es satisfecha por determinadas cadenas de ADN, pero no por otras. Entonces vos podés decir... Como ser un cuervo, X es un cuervo. Claro, X es negro. Este cuervo particular es un objeto particular, pero uno puede pensar, o sea, hay mucho que decir ahí, pero uno puede pensar los objetos como ocurrencias de propiedades, por ejemplo. Pero en cualquier caso, ser un gen es una propiedad que se aplica a determinadas cadenas y a otras no. Claro. De ADN. Yo di una respuesta muy rara. Y eso no, igual supongo que la respuesta sería como que es algo metafísico o algo así, pero eso no supone que inhiere en una cosa. No necesariamente, no necesariamente. Hay tres grandes teorías, digamos, sobre eso. Podés tener una teoría del sustrato, según la cual toda propiedad presupone un sustrato, pero podés tener, por ejemplo, una teoría de tropos, en la cual no hay algo así como sustrato, sino que solo tenés ocurrencias particulares de propiedades. O sea, realmente depende de mucho de qué metafísica estés aceptando para esas entidades básicas. No necesariamente es incompatible ser una propiedad o sea, no necesariamente necesitas una teoría del sustrato para tener una teoría de propiedades. Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más o ya está? Creo que quedaron medio demolidos. Bueno. Eso, Walter dice que es eso. Así, tomémonos un tiempo para asimilarlo, para pensar. Nokia también dice que quedó. Tomemos un tiempo para pensar, para recuperar las fuerzas y insisto, Hempel requiere más de una lectura. Por suerte esto se sube y se pueden volver a ver, tienen los foros, ya saben, todo eso. Y lo bueno es que los felicito por llegar al final del túnel, porque ahora viene Kuhn. Y todo vuelve a ser amable y uno siente que está todo bien. Así que paciencia. Muy bueno Rammstein, me dicen. Bueno, dejo de grabar, si les parece.